Padre Cristo, pónganse cómodos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que acabábamos de escuchar recién tiene que ver con el pasaje que vamos a leer hoy. Filipenses capítulo 2. Es un fragmento. Nosotros vamos a tomar desde el versículo 1 al 11 y eso creo que era del 7 al 11 o del 8 al 11. Amada Iglesia de Cristo, no podemos andar en la luz si en nuestro corazón aún hay tinieblas. Lastimosamente parece que dentro de la Iglesia, el cuerpo de nuestro Señor, tenemos mucha gente caminando en tinieblas. No podemos reflejar a Cristo si no pasamos por la cruz cada día. Es necesario ser moldeados y pulidos por medio del Espíritu Santo, como decía Cecilia, para poder ser un espejo que refleje a Cristo con más claridad y sin distorsión. Pablo dice que somos un espejo y ese espejo está empañado, está sucio. El Espíritu Santo tiene la tarea de pulir ese espejo para que reflejemos mejor. Hoy queremos reflexionar sobre uno de los temas más importantes en nuestra vida de fe, que es, como venimos hablando los últimos sábados, seguir el ejemplo de Jesús, de Jesucristo. En la lectura de Filipenses capítulo 2, del verso 1 al 11, encontramos un llamado a imitar la humildad, primero, la obediencia, segundo, y el sacrificio, en tercer lugar, de nuestro Señor Jesucristo. Esta predicación busca inspirarnos, no solamente a ustedes, sino a mí también, para caminar como Él caminó, como Él anduvo, que nosotros también andemos, siguiendo el ejemplo de su amor, su sacrificio y su dedicación a la obra de Dios. ¿Cómo podemos impactar a nuestro entorno? Amén. Para eso hay que leer. Los invito a leer junto conmigo. Vamos a leer este pasaje. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 1. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre,
se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Después de leer el pasaje, tenemos que pensar en lo que leemos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele qué es lo que nos dice la palabra, qué es lo que nos quiere hablar el Señor hoy. A veces oímos la palabra, leemos la palabra, pero realmente no estamos escuchando al Espíritu. Estamos leyendo y no dejamos que el Espíritu nos hable. Nosotros queremos que el Señor nos hable, porque necesitamos ese consuelo. La palabra de Dios es la medicina que necesitamos, es el alimento, es el agua, es la vida misma. Y necesitamos ser impactados para poder impactar a otros. Necesitamos ser traspasados para que cuando hablemos, ese otro al que le hablemos, por el mismo Espíritu que nos traspasa a nosotros, Él sea traspasado y crea que Cristo es el único camino, la única verdad y la vida. ¿Cómo podemos impactar en nuestro entorno? Filipenses del 1 al 5. Volvé para atrás, hijo. Poné el versículo 1. Pablo nos invita a vivir de una manera que refleje la unidad y la humildad que encontramos en Cristo. Este pasaje nos reta a considerar cómo nuestras acciones y actitudes impactan a quienes nos rodean. Por eso dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún efecto entrañable. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo: el amor que siente Facundo por Miguel y Miguel por Facundo. Hay un estímulo, hay algo que los estimula a tener esa relación de amistad. Lo mismo pasa con Jonathan y con Facundo, con Jonathan y Axel, lo mismo pasa con Morena y Mili, lo mismo pasa en un matrimonio. Tiene que haber algo, pero tenemos que ser estimulados. Por eso dice: si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Si yo no soy estimulado, si yo no siento la necesidad de expresarle mi amor a mi hermana Griselda, entonces tengo que examinarme a ver si estoy en la fe de Cristo. Tengo que examinarme a ver si estoy en el cuerpo. En estos días venía escuchando a distintos maestros en la palabra y hubo algo que obviamente muchas veces repetimos: la iglesia tiene que salir a la calle, la iglesia tiene que salir y evangelizar. Pareciera que no sabemos ni lo que decimos. Estamos todo el día en la calle, la iglesia somos nosotros. Ya está. Pero no hacemos la tarea a la que se nos envía. Estamos, como decía ahí, preocupados en nuestros propios intereses. Estamos preocupados y tenemos un centro de gravedad que es nuestro propio ombligo. Nos preocupamos de nosotros y no nos preocupamos de los demás. Y eso es algo muy importante que Dios quiere recalcar en esta noche en nosotros. Dice: hoy a la mañana vine a trabajar, acomodé la compu para poder tener sonido, gracias a Dios se pudo hacer, y cuando me fui de acá sentí que tenía que visitar a alguien, pero no sabía a quién. Y cuando iba llegando a la avenida Uruguay, me acordé de mi querido y viejo amigo pastor Enrique del Busto, y me fui para la casa de Enrique. Y cuando llegué ya estaba cocinando él. Y bueno, golpeé las manos, me abrió.
Y nos abrazamos y charlamos un ratito, tomamos unos mates. Y después me puse a hablar con él y digo, hace tiempo que el Señor me venía diciendo, tenés que ir a verlo, tenés que ir a verlo. Y por una causa o por otra me puse de acuerdo con el pastor Onichuk, con Omar, porque Omar también sintió la carga, pero no combinábamos los días. Y se pasó una semana, se pasó otra semana, se pasó otra semana y se pasó un mes. Entonces, digo, si esto me da impedimento para llegar, entonces no voy a esperar al que me va a acompañar, voy solo. Y me llegué hasta allá y Enrique me dice, no, dice, pero me sacaron el carnet de conducir, ya no puedo manejar más. Está bien que voy a cumplir 79 años, dice, pero hay gente más grande que maneja, yo no puedo manejar más. Y eso me deprimió mucho porque eso me quita el moverme, dice. Ahora me tengo que quedar en mi casa, tengo que esperar que mi hijo venga. Me hizo acordar a lo de Pedro. Ya no vas a ir a donde querés ir, sino que otros te van a llevar a donde no querés ir. Entonces, estamos dependiendo de otro. Y en un momento empecé a hablarle y le digo, vos sabés que yo te quiero mucho, viejo. Y tengo esa libertad de hablarle y decirle, te quiero mucho, viejo. Y sabés que te amo, porque lo sabés. Y ese es ese tipo de afecto entrañable. Porque se me caían las lágrimas cuando hablaba. Y andaba Elsa, que es la esposa, dando vuelta y dice, ay, este Luis me va a hacer llorar. Porque ella no es sorda. Yo tengo que hablar fuerte porque Enrique es sordo. Y ella estaba en la pieza y escuchaba y dice, me vas a hacer llorar. Y después vino, se sacó foto conmigo, me sacó una foto con Enrique. Pero ¿cuál es el tema? Cuando estamos juntos, hay una relación distinta. No importa lo que está pasando afuera, no importa lo que pasa alrededor. ¿Por qué? Porque es Dios trayendo comunión, trayendo la unidad. Entonces, tenemos que ir a la humildad de Cristo. Estas actitudes van a impactar. El versículo 1 y 2, hay un llamado a la unidad. Pablo comienza recordándonos que si hemos experimentado el consuelo de Cristo, la comunión del Espíritu y la misericordia de Dios, entonces tenemos que estar unidos. No hay lugar para otra cosa. La unidad no es solo una idea abstracta, es un llamado a vivir en armonía y amor. Si trabajamos juntos, si trabajamos juntos, si estuviera Jorge Barsaski, me reta por la forma en que estoy hablando. Estás hablando rápido y te estás comiendo las letras. Si trabajásemos juntos, nuestro testimonio ante el mundo sería más fuerte, más sólido, más firme. El versículo 3, pásame al 3, hijo. En el versículo 3, el apóstol nos exhorta a no hacer nada por egoísmo, nada, o vanagloria. La humildad es fundamental en nuestra vida, porque tenemos que presentar a Cristo al mundo. Entonces, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como mayores a nosotros. Pero está equivocado, no importa. Judas estaba equivocado, sin embargo creía que era más que Jesús, porque lo entregó. Después reconsideró, se dio cuenta y terminó suicidándose. Debemos aprender a valorar a los demás por encima de nosotros mismos. Eso termina destruyendo el egoísmo que hay en nosotros por naturaleza. Reconociendo que cada persona tiene un propósito y un valor único en el plan de Dios. Hace un ratito Cecilia decía, quizás no lo merecemos, pero en el plan de Dios cada uno tiene su lugar. En el cuerpo de Dios cada uno tiene su lugar, en el cuerpo de Cristo. Tenemos un lugar asignado y hoy veo que por ahí en muchas congregaciones, en muchas iglesias, les gusta hablar de asignaciones, les gusta hablar de posicionamiento, de empoderamiento. Y el Señor me dice, no te empoderes, humillate bajo mi poderosa mano. El único poderoso acá soy yo, dice el Señor. Acá no hay otro poderoso. Él es poderoso.
Él tiene poder para levantarme de entre los muertos, para levantarte de entre los muertos. Pero para eso nosotros tenemos que vivir una vida como la que vivió Jesús. En el versículo 4, Pablo nos anima a mirar no solo por nuestros propios intereses. Pasame el versículo 4, por favor. Sino también por los de los demás. Es lo que hablábamos el jueves, ¿fuiste, Facu? Ayer, viernes. Estuvo con nosotros Facundo en casa, estuvimos hablando. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y hablábamos que a veces también amar significa dejar a la persona, cuando la persona se acomoda mucho y está acostumbrada a vivir de arriba, podríamos decir, soltarla no significa no amarla, sino significa amarla y darle lugar para que crezca. Pero mientras tanto, yo también tengo que ver los intereses. No tengo que pegarle una patada al balde, no. Ver y confiar. Y obviamente encomendarlos en las manos de Dios. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esto implica un cambio de perspectiva. En lugar de centrarme en mi necesidad o en nuestras necesidades, debo buscar cómo podemos servir y ayudar a quienes nos rodean. Como decía Omar el otro día, primeramente la familia de la fe. Somos una gran familia, somos parte del mismo cuerpo. Si yo necesito algo, ¿a quién voy a recurrir? Voy a recurrir a la tía Catalina que no va a la iglesia. No, la iglesia tiene que ver que Luis está pasando una necesidad y es la iglesia misma. ¿Por qué? Porque si mi cuerpo tiene una enfermedad, necesita que venga algo a sanar. Porque si tengo una enfermedad, ¿por qué no me puedo sanar? Necesito, como hoy tenemos vacunas. Me agarré una gripe, un estreptococo. ¿Y qué me ponen? Una vacuna. ¡Pic! ¿Para qué? Para matar esa bacteria o ese virus y mi cuerpo se sana. Nosotros no necesitamos más que Cristo. Cristo es la vacuna que nos sana de todas las cosas. Primeramente de nuestra rebelión. Por eso la humildad, por eso el saber reconocer, por eso el mirar los intereses del otro me ayuda a mí a ver cómo Cristo veía, porque Él dejó sus intereses al lado y se preocupó por un mundo de pecadores. Él dejó todo lo que era, Él dejó el ser como Dios, como escuchábamos recién en la canción, Él dejó de lado el ser como Dios como algo que aferrarse, se humilló y se hizo como los hombres. Y estando en la condición de hombre, se vuelve a humillar y se hace esclavo de todos, al punto de obedecer hasta la muerte y morir en una cruz. Como dice acá, dice, esto es el corazón de la comunidad cristiana, el ayudarnos, el servirnos unos a otros, el tener esa comunión nos hace fuertes. Y no nos va a faltar nada. Es lo que tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, dice el libro de los Hechos, vivían juntos, muchos vendían sus propiedades y ponían su dinero para que todos tuvieran lo que fuera necesario, ropa, comida, techo. Obviamente en ese tiempo, ¿por qué vendían? Porque estaban en persecución. Y si se quedaban los mataban, entonces se movían todos juntos de un lado para otro. Ahora vamos a pasar al versículo 5. En el versículo 5 al 8, Pablo nos llama a tener la misma actitud que tuvo Cristo. Jesús dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Versículo 6. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. A veces nosotros nos aferramos a nuestra vida. Nos aferramos de una manera que decimos, ¿por qué yo tengo que dejar mi estatus? ¿Por qué yo tengo que dejar lo que creo que soy y rebajarme a ir a visitar a aquel otro?
Porque somos así, porque es nuestra naturaleza. El Señor nos invita a que copiemos a Jesús. Ayer hablaba por WhatsApp con Sergio y Sergio me dice, ¿cómo le decís vos a lo que subís? Al grupo, dice, un flyer. Yo creí que era un facsimil. ¿Sabés lo que quiere Dios de nosotros? Que seamos un facsimil de Cristo. ¿Sabés qué significa facsimil? Copia idéntica. Él quiere que nosotros copiemos el andar de su Hijo. Que seamos un facsimil de Cristo. Que la gente me mire a mí y no vea a Luis, vea a Cristo. Que la gente mire a Miguel, no lo vea a Miguel, vea a Cristo. Y alguno va a decir, ¿viste? Porque siempre hay alguno medio socarrón, medio que le gusta reírse. A Miguel se le quemó la cuna. Está medio negrito. No importa. Porque Cristo trasciende el color de la piel, trasciende el color del pelo, trasciende el color de los ojos. Cristo es la sustancia de Dios, es amor. Él lo es todo para nosotros. Aunque era Dios, se humilló, tomó forma de siervo. Su vida es un ejemplo perfecto de amor, servicio y sacrificio. Como empieza Pablo, el versículo 1. ¿Hay algo? ¿Hay amor entrañable? Humíllense. Préstense al servicio, no importa a quién servís. ¿Lo amás? Amás porque Dios te amó. ¿Amás? Bueno, entonces serví. ¿Por qué? Porque sirviendo me vas a obedecer a mí y vas a sacrificarte aún hasta dejar todo por ayudar a otro. Al imitar a Cristo nos convertimos en la luz en un mundo que a menudo carece de amor y de unidad. A veces no consideramos lo profundo de este pasaje. Lo leemos, pero lo hacemos superficialmente. Y decimos después, haya en nosotros el mismo parecer que en Cristo Jesús. Pero salgo de la congregación y donde tengo que ser iglesia, no lo soy. Porque me olvidé de que Cristo se humilló a sí mismo, de que Cristo se hizo esclavo de los hombres, se humilló y obedeció hasta la muerte. Me olvido de eso. Y me olvido de que el Señor me dice a través del apóstol Pablo que tenemos que servirnos los unos a los otros, que nos tenemos que amar con amor entrañable. ¿Para qué? Para que el que te enseñó, ojalá Dios quiera, y el que me enseñó a mí se ponga contento porque vea que Luis empezó a hacer lo que dice la palabra. Yo por él los escucho a ustedes. Y me pongo contento porque veo que hay cosas, ¿viste? Que van apareciendo y que son dignas de alegrarse. ¿Por qué? Porque es el Espíritu obrando en nosotros. Debemos despojarnos de nuestro yo. Este yo tiene que ser llevado a la cruz y morir en servicio a los demás. No hay otra manera de reflejar a Cristo sino a través de nuestra muerte. Como seres humanos no hay nada más, no hay nada a lo que nos aferremos más que a la vida misma. Si Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo, ¿cómo no podremos nosotros despojarnos con la ayuda del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cómo no me puedo yo despojar de mí mismo? ¿Qué es lo que quiere Luis? Sí, Luis quiere plata. Luis quiere bienestar. Luis quiere no trabajar y vivir de arriba. Y el Espíritu dice, pero Luis tiene que aprender a servir a los demás. Todo lo contrario. Entonces tengo que crucificar, tengo que morir, tengo que ir a la cruz. Y el Espíritu Santo nos lleva a la cruz todos los días. El tema es que a veces nosotros hacemos la patita ancha, hacemos retranca, porque nos da miedo morir. No nos damos cuenta de que si morimos, Cristo crece en nosotros. Si no morimos, Cristo disminuye y no lo podemos reflejar. El Espíritu Santo es quien actúa a nuestro favor, fortaleciéndonos, llevándonos a imitar en todo a Cristo Jesús. Ya desde el versículo 8 al 11 vemos la obediencia de Cristo a la voluntad de su Padre, pagando el precio de nuestro pecado en sí mismo. Preciosa sangre, decía la canción recién. Preciosa sangre que fluyó por amor. A veces
si uno no tiene un poquito de estudio, cuando dice hay poder en la sangre, solamente la sangre de Jesús tenía poder, pero tenía poder para limpiar los pecados, para limpiar la iniquidad de nuestras vidas. No sirve para rociar el auto, no sirve para cubrir la casa. La sangre de Jesús tiene poder para limpiar la vida de aquel que se arrepiente, porque es un sacrificio. La sangre se derramaba para limpiar el pecado. La sangre de Jesús cumplió su cometido. Como dice después en el estribillo, su sangre me transformó, me perdonó, me limpió, me sanó. No está hablando de que, como he escuchado muchas veces, Señor, cubro el carro con tu sangre. ¿De qué te sirve? Va a quedar todo manchado con sangre el auto. Y va a seguir fallando igual, porque es un vehículo, es algo material. La sangre de Cristo fue para limpiar mi rebelión. Amén. Esta obediencia es el ejemplo perfecto que debemos seguir y perseguir en nuestra vida diaria. Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestros propios deseos y placeres por el amor de Dios y por el bien de nuestros hermanos y hermanas. Para terminar, reflexionemos sobre nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo en unidad? ¿Estamos siendo humildes y considerando a los demás? Al poner en práctica estos principios podemos ser un reflejo del amor de Cristo en medio de nuestra comunidad. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme, para que nuestra actitud siempre sea la misma que la de nuestro Señor. Amados hermanos y hermanas, la invitación de Filipenses 2:1 al 11 es clara. Imitemos el ejemplo de Jesús en nuestra vida diaria. Sigamos su ejemplo de humildad, obediencia y sacrificio. Caminemos como Él lo hizo. No hay mejor ejemplo a seguir que el de nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de su gloria divina para venir a salvarnos. Que este mensaje nos inspire a ser más como Él y a seguir su ejemplo en nuestra vida de fe. Amén y amén.